Bien, estudiantes, ¿cómo están? Como siempre, espero que estén bien y más que todo espero siempre que estén gozando de una buena salud. En esta ocasión vamos a tocar un tema que es división de un segmento en una razón dada. Para ello, estudiantes, debemos conocer qué es una razón, ¿ya? Entonces, en términos sencillos, decimos que la razón es una división, es un cociente, ¿de acuerdo? En este caso podría ser A sobre B, ¿ya? Que se lee A es A, B, ¿de acuerdo? Para ser más explícitos, supongamos que tenemos aquí un punto 1, aquí un punto 2, y entre ellos existe otro punto que le vamos a llamar punto P, ¿ya? El mismo que divide al segmento en una cierta razón, ¿ya? Y como dijimos hace rato, la razón simplemente es una división, ¿ya? En este caso, la distancia de P1 a P, o sea, la distancia del punto 1 a P, entre la distancia del punto P al punto 2, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a ser para nosotros la razón, ¿ya? Por ejemplo, lo vamos a ver ahora con números, ¿ya? Si desde P1 a P vale 2 unidades y desde P hasta P2 vale 6 unidades, entonces decimos que la razón es 2 es a 6, ¿de acuerdo? Simplificando, entonces tenemos 1 es a 3, que sería nuestra razón. ¿Pero qué significa esto, estudiantes? Que esta distancia es 3 veces que la distancia pequeña, ¿ya? O que esta distancia cabe 3 veces en esta otra distancia, ¿de acuerdo? En términos generales, estudiantes, si en geometría analítica la razón es A sobre B, esto significa entonces que el segmento tiene A más B partes, ¿ya? Es decir, si tengo aquí un segmento desde el punto A hasta el punto B y está dividido este segmento por un punto P, ¿ya? Y la distancia desde A hasta P es A y la distancia desde P a B es B, entonces esto significa que la distancia desde A hasta B es A más B. A más B, ¿de acuerdo? A ver, aquí tenemos otro ejemplo con números. Si decimos que nuestra razón es de 3/5 o de 3 es a 5, eso quiere decir que nuestro segmento está dividido en 5 más 3 en 8 partes iguales, ¿ya? Como por ejemplo, en este segmento desde M hasta N tenemos que está dividido en 8 partes iguales, ¿ya? De los cuales las 3 primeras partes hacen referencia a este número, ¿ya? Y los demás 5 partes iguales hacen referencia a este número. Entonces, quiere decir que el punto P se encuentra en este sitio, ¿de acuerdo? Por eso decimos que este segmento está dividido en 2 partes en una razón de 3 es a 5, ¿de acuerdo? Entonces decimos que la razón es la distancia del punto 1 a un punto P sobre la distancia del punto P al punto 2, es decir, distancia del punto 1 al punto P sobre la distancia del punto P al punto 2, ¿de acuerdo? Y que la suma de ambos números constituye la distancia total
de nuestro segmento, ¿ya? Como lo vimos en este ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, estudiantes, ahora lo que vamos a hacer es deducir una fórmula que nos permita encontrar las coordenadas del punto P que divide al segmento en una razón dada, ¿ya? Para ello, primeramente encontramos el desplazamiento de X en el eje de las abscisas de cada punto, ¿de acuerdo? Entonces decimos que el punto 1 se encuentra en el eje de las X a una distancia de X1 unidades, ¿ya? X1 unidades, ¿de acuerdo? Y el punto P en el eje de las X se encuentra a una distancia de X, ¿ya? De esa manera, ¿de acuerdo? Y el punto 2 en el eje de las X se encuentra a una distancia de X sub 2. De la misma manera, entonces, encontramos el desplazamiento en Y de cada punto, ¿ya? Para ello decimos entonces que el desplazamiento en Y del punto 1 se encuentra a una distancia de Y1 unidades, ¿de acuerdo? Y1 unidades. ¿De acuerdo? Y el desplazamiento en Y del punto P se encuentra a una distancia de Y unidades, ¿ya? Y unidades, ¿de acuerdo? Y finalmente, el desplazamiento en Y del punto P2 se encuentra a una distancia de Y2 unidades, ¿ya? Y2 unidades, ¿de acuerdo? De esta serie de trazos, estudiantes, podemos distinguir que se forman dos triángulos rectángulos, ¿de acuerdo? Entonces podemos visualizar dos triángulos rectángulos, estudiantes, ¿ya? Los mismos que son semejantes, ¿ya? De acuerdo al criterio de ángulo, ¿ya? Para identificar al primer triángulo podemos aumentar a este vértice un punto M, ¿ya? Y a este otro vértice del siguiente triángulo con el punto N, ¿de acuerdo? Entonces decimos que el triángulo P1, M y P, es semejante al triángulo P, N, P2, ¿ya? ¿De acuerdo? A continuación, lo que vamos a hacer es identificar los lados de cada triángulo. Entonces, para definir este lado del primer triángulo, podemos indicar que es X menos X sub 1, ¿de acuerdo? X menos X sub 1, ¿de acuerdo? Entonces decimos que este lado vale X menos X sub 1, ¿de acuerdo? Es decir, a esta distancia grande que es X, le vamos a quitar esta otra distancia que es X sub 1, ¿de acuerdo? Y lo que nos queda es esta distancia, ¿de acuerdo? Entonces esa distancia es X menos X sub 1, ¿de acuerdo? De la misma manera, para definir esta distancia del segundo triángulo, decimos entonces que es igual a esta distancia grande que es X sub 2 menos esta otra distancia que es X,
¿ya? O sea, a x sub 2, a esta distancia, le vamos a restar esta otra distancia y lo que nos queda simplemente es esta distancia, ¿de acuerdo? Entonces decimos que este lado del triángulo es igual a x sub 2 menos x, ¿de acuerdo? De la misma manera, para definir estos lados de ambos triángulos podemos decir, primeramente con este lado entonces es igual a esta distancia y menos y sub 1, ¿ya? O sea, esta distancia grande que vale y, le voy a quitar esta distancia que vale y sub 1, ¿ya? Por lo tanto digo que esta distancia vale y menos y sub 1, ¿de acuerdo? Y sub 1, ¿de acuerdo? Y este lado, digo que es igual a y2, esta distancia grande, menos y, ¿de acuerdo? O sea, esta distancia grande, le quito esta otra distancia y resultado a ello me da esta otra distancia, ¿ya? Por lo tanto, digo que este lado es igual a y2 menos y, ¿de acuerdo? Entonces es como de esta manera definimos las distancias de cada lado de ambos triángulos. Y como dijimos anteriormente, la razón es igual a la distancia del punto 1 al punto P, es igual a la distancia del punto 1 al punto P sobre la distancia del punto P, la distancia del punto P al punto 2, ¿de acuerdo? También, de la misma manera como dijimos que estos dos triángulos son semejantes, podemos afirmar entonces que el cociente de las hipotenusas es igual al cociente de sus lados, ¿de acuerdo? Es decir, que el cociente de las hipotenusas, o sea, la distancia desde P1 a P, la distancia desde P1 a P sobre la distancia desde P hasta P2, la distancia desde P a P2 es igual al cociente de sus lados, es decir, a la distancia desde el punto 1 a M, a la distancia desde el punto 1 a M sobre la distancia desde el punto P al punto N, sobre la distancia del punto P al punto N, ¿de acuerdo? Reescribiendo entonces nuestra expresión, tenemos que la distancia del punto 1 al punto P sobre la distancia del punto P al punto 2 es igual a razón, ¿ya? A razón es igual a, desde la distancia desde el punto 1 al punto M, la distancia desde el punto 1 al punto M es igual a x menos x sub 1, ¿ya? X menos x sub 1, ¿de acuerdo? Sobre la distancia desde el punto P al punto N, la distancia desde el punto P al punto N, que es igual a x sub 2 menos x, ¿ya? Menos x, ¿de acuerdo? Bien, en esta expresión, si despejamos x, entonces estaríamos encontrando la fórmula que nos permita encontrar el desplazamiento en x del punto P, ¿de acuerdo? Entonces, despejando x, decimos, todo lo que divide pasa a multiplicar, entonces, r, decimos r por x sub 2 menos x es igual a x menos x sub 1, ¿de acuerdo? Multiplicando r por ambos términos que se encuentran dentro del paréntesis, tenemos entonces, aplicando la propiedad distributiva, r por x sub 2 es rx sub 2 menos r por x es rx,
Esto es igual a x menos x sub 1, ¿de acuerdo? Ahora, si juntamos o agrupamos los términos que contengan a x en un solo miembro, tenemos menos rx más x pasa con signo cambiado, sería menos x, esto es igual a menos x sub 1, rx sub 2 pasa al otro lado con signo cambiado, sería menos rx sub 2, ¿de acuerdo? Multiplicando entonces esta expresión por menos 1, puesto que todos los términos son negativos, tendríamos entonces rx más x es igual a x sub 1 más rx sub 2, ¿de acuerdo? Entonces, en el primer miembro, factorizando x, tenemos rx dividido entre x es igual a r más x entre x es 1, es igual entonces a x sub 1 más rx sub 2, ¿de acuerdo? Ahora, despejando x, decimos entonces que x es igual a x sub 1 más rx sub 2 dividido entre r más 1, ¿de acuerdo? Entonces, estudiantes, esta fórmula sería la que nos permita encontrar el valor de x, ¿de acuerdo? Entonces, esta ecuación, para no perderlo de vista, le vamos a trasladar a este lugar, ¿ya? Siguiendo entonces la misma hermenéutica de trabajo y tomando en cuenta que ambos triángulos rectángulos son semejantes, entonces podemos decir que el cociente de sus hipotenusas es igual al cociente de sus lados que son paralelos al eje Y, ¿de acuerdo? Es decir, el cociente de las hipotenusas, que es la distancia de P1 a P entre la distancia de P a P2, es igual a la distancia desde M al punto P a la distancia del punto M al punto P sobre la distancia del punto N, la distancia del punto N al punto P2, ¿de acuerdo? Reescribiendo entonces esta expresión, podemos afirmar que este término es igual a R, ¿ya? En lugar de este término podemos anotar entonces R es igual a la distancia desde M hasta P, a la distancia del punto M al punto P, que es Y menos Y sub 1, que es Y menos Y sub 1, sobre la distancia desde el punto N al punto 2, la distancia del punto N al punto 2, que es Y sub 2 menos Y sub 2 menos Y, ¿de acuerdo? Entonces, en esta expresión, si despejamos Y, entonces estaríamos encontrando el desplazamiento en el eje de las ordenadas del punto P, ¿de acuerdo? Entonces procedemos a despejar y decimos todo lo que divide pasa al otro miembro a multiplicar, ¿ya? Entonces decimos R por Y sub 2 menos Y, si esas paréntesis, igual Y menos Y sub 1, ¿de acuerdo? Entonces, aplicando la propiedad distributiva en el primer miembro, tenemos que R por Y sub 2 es R Y sub 2, menos R por Y es R Y, ¿de acuerdo? Igual Y menos Y sub 1, ¿de acuerdo? Y si agrupamos todos los términos que contengan Y en el primer miembro, entonces tenemos menos R, Y positivo pasa al primer miembro con signo cambiado, menos Y, esto es igual a menos Y sub 1,
y más ry sub 2 pasa con signo cambiado, o sea, ry sub 2, ¿de acuerdo? En nuestra ecuación podemos notar que todos los términos tienen signo negativo, ¿ya? Por lo tanto, toda la ecuación podemos multiplicarlo por un menos 1, ¿de acuerdo? Resultado de esto tenemos entonces ry positivo más y, esto es igual a más y sub 1 más ry sub 2, ¿de acuerdo? Y si en el primer miembro factorizamos la letra y, decimos entonces y paréntesis ry dividido entre y, eso es igual a r más y dividido entre y, eso es igual a 1, cerramos paréntesis, esto es igual a y sub 1 más r y sub 2, ¿de acuerdo? Y finalmente, despejando y, tenemos y es igual a y sub 1 más r y sub 2 dividido entre r más 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto decimos que esta expresión será nuestra ecuación que nos permita encontrar el desplazamiento en el eje de las ordenadas del punto P, ¿de acuerdo? Entonces de la misma manera lo vamos a anotar en este lado, ¿ya? Finalmente entonces, estudiantes, tenemos las fórmulas que nos permitan encontrar entonces las coordenadas del punto P, ¿ya? Es decir, para encontrar las coordenadas del punto P, cuyas coordenadas son x, y, entonces lo que vamos a utilizar es esta fórmula para encontrar el valor de x, ¿de acuerdo? Y utilizamos esta fórmula para encontrar el valor de y, ¿de acuerdo?